Hola, mi nombre es Eric Oliver Luna González, doctorante del posgrado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México. La presentación que traigo aquí la he titulado Vivir la Casa de Migrantes, Autoetnografía, Humanitarismo y Migración, para formar parte de la mesa en español del International Symposium of Autoethnography and Narrative de este 2025. Quiero hacer una acotación a esta introducción. Lo que aquí mostraré es parte de un ejercicio de largo aliento, es decir, forma parte de la etnografía que he realizado como parte de mis estudios doctorales en torno a las casas y albergues de personas migrantes en tránsitos irregularizados, indocumentados y o en refugiosidad a través de México, situándome en terreno de estas casas desde 2016 y hasta mediados de 2024. Entonces, quiero iniciar esta exposición con una pregunta. ¿Por qué hablar desde una autoetnografía en los estudios sobre las migraciones? Ya decía Shahram Khorrabi que pocos hablan desde sus propias experiencias sobre ciertas problemáticas, siendo parte ellas mismas de estas. En su caso, él como migrante y refugiado. Pero ¿qué pasa en un caso como el mío? ¿Cómo vive esto él o la etnógrafa? ¿Cómo lo he vivido yo? Desde el argumento anterior me posiciono como alguien que habita también los espacios donde se hace la etnografía. Y en el giro sensible, el habitar me implica reconocer cómo he vivido y sentido en el terreno dicha investigación. Esto es a lo que yo llamo vivir la casa de migrantes. El sentido metodológico y epistémico de enunciar vivir la casa de migrantes aboga a dos cosas. Por un lado, la experiencia sensible de estos espacios que se vuelven territorios de la corporalización del saber migrar, y por otra parte, de la interacción y asociación entre los cuerpos de las personas que migran y los actantes no humanos que son las casas de migrantes. Todo esto se concreta en la forma que toman dichas prácticas humanitarias de las casas de migrantes. Estas prácticas las enuncio como techo, comida, descanso. Y es desde aquí o desde estas prácticas que tales se profesionalizan o diversifican aún más para dar atenciones y acompañamientos a las personas que migran y llegan a las casas de migrantes. La autoetnografía, en este sentido, me ha ayudado a mostrar, en lugar de decir, en los procesos de las migraciones, en condición de tránsitos irregularizados, indocumentados y en refugiosidad. La pregunta es, ¿cómo viven los tránsitos migrantes irregularizados las personas en movilidad humana? Vivir la casa de migrantes es habitar esos territorios donde la práctica de saber migrar es lo visible y corporizado de lo que Sandro Mesadra llama paisajes de fronteras, y proponer a estas como método. En una suerte de similitud, pretendo que las casas de migrantes sean método para estudiar las migraciones y otras problemáticas relacionadas. Y en esto es que la perspectiva autoetnográfica me sitúa en este paisaje de casas de migrantes crítica, reflexiva y analíticamente ante problemáticas como el refugiado o las mismas prácticas humanitarias de las casas u otros actores. ¿Cómo llegar a hacer esto? ¿Cómo atender esto? Dice David de Breton en su Sociología del Cuerpo, que el cuerpo, es la puerta al mundo. En esta idea es que siguiendo a Hilda Mazariegos, cuando enuncia que el cuerpo es una extensión del diario de campo, mi cuerpo ha registrado vivir la casa de migrantes. Mi autoetnografía me cuestiona. ¿Qué sentido tiene hacer una etnografía de las prácticas humanitarias si nunca he preparado o servido comida a alguien extraño a mí? ¿Cómo alcanzar el mostrar más que el describir, decir, contar? Habiendo más de 130 espacios de acogida humanitaria, como son las casas de migrantes en México, es que el camino fue ser voluntario. Ser voluntario humanitario de algunas de estas casas.
Entonces, metodológicamente, el ejercicio fue desempeñar ambos papeles, etnógrafo y voluntario, y dar vida a la autoetnografía desde ahí. ¿Cuántas veces fui, regresé, estuve, me ausenté del terreno? Realmente nada de esto pasó en una totalidad. El vaivén en que mi cuerpo era situado, mi corporeidad sensible afectiva, como esa práctica del hacer etnografía y voluntariado humanitario, mediaban entre mi experiencia sensible y lo demás. Esa mediación, esa mediación es a la que enuncio como el intersticio y como tal es la figura metodológica que me ha servido en la construcción autoetnográfica. Tratando de cerrar esta presentación. Cuando escribo esto, hay cientos o miles de personas que están caminando por el Darién y tratando de llegar de alguna manera al sur de México. Ahí, aunque ahora mismo no estoy, puedo percibir y conozco el sudor, el aroma rancio que los cuerpos fatigados y violentados viven. La autoetnografía es un vaivén, como mencioné, pero es un acompañamiento. Las veces que recibí a personas en movilidad en las estaciones de autobuses para que no se sintieran solas o el seguir en contacto con las casas de migrantes y personas en movilidad me da una lectura que arroja luces sobre las dimensiones del hecho. Más allá de la narrativa, desde el capitalismo gore, que adecuadamente denuncia Sayak Valencia, y del espectáculo de fronteras, el ejercicio autoetnográfico que muestro no pretende evadir las tragedias ni las violencias, pero de alguna manera también mostrar la vida, la alegría y la esperanza. Cada vínculo que ha sido hilado desde la casa de migrantes es en sí el camino a un intersticio donde puedo o me han situado. Como tal, mi ejercicio etnográfico, autoetnográfico, es una autoobservancia crítica y reflexiva que camina, se pausa y continúa de alguna forma. El ejercicio ético es mostrar lo cálido de las cosas sociales ante el frío inmanente de los hechos, en la dimensión de las movilidades humanas. Los siguientes solamente son parte del cierre de este video.